yo tengo una teoría que se está confirmando cada vez más, que él fue un topo que lo metieron ahí para hacer caer al presidente Castillo desde adentro. ¿Topo de quién? Topo de los grupos de poder, de la gente que no quería verlo allí. Nosotros le damos la bienvenida, está con nosotros ya en estudios el congresista por Perú Libre, todavía sigue siendo congresista por Perú Libre, Américo Gonza. Congresista, el Congreso de la República ha rechazado el día de hoy inhabilitar al ex premier Aníbal Torres. Esto ha sido en el Pleno de la República, ¿no? Sí. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Sí, en efecto, el Pleno rechazó por mayoría este pedido. ¿Y a usted qué le parece? Nosotros votamos a favor de inhabilitar a este nefasto personaje. Creo que es uno de los principales responsables de que el presidente Castillo esté en la cárcel realmente, ¿no? ¿Y por qué así el cambio de posición de un momento a otro? Porque yo no lo veía tan incómodo cuando el señor Aníbal Torres estaba en el poder. No, fíjese que yo lo cuestioné a este señor cuando estaba de premier. El 28 de julio de 2022, meses antes, yo conversé con el presidente personalmente, le dije que este señor le estaba haciendo mucho daño. Salí en los medios inclusive a manifestar esta postura. ¿Recuerda usted que hubo ahí como una especie de renuncia de este nefasto personaje? Y nos sorprende por qué tanto así el presidente Castillo confiaba en este señor que finalmente, como se ha visto y se ha demostrado, ahora fue quien lo entregó, inclusive hizo firmar documentos que no debió firmar el presidente Castillo cuando fue detenido con ametralladoras por parte de cuerpos policiales. ¿Qué documentos? ¿Qué documentos? Usted me está diciendo que el expresidente Castillo fue llevado de las narices prácticamente como un bebé de pecho, como un niño de 5 años, como un niño de nido, a dar el golpe de Estado. Mire, en la Constitución señala que los actos del presidente son respaldados por los ministros, justamente por cómo se ha configurado el sistema político peruano. En Europa, por ejemplo, el rey reina pero no gobierna y no tiene responsabilidad. Y una figura así presidencialista que existe en el país es que todo acto del ministro, del presidente de la República, es firmado por un ministro para que sea el ministro quien asuma la responsabilidad. Sí, pero cuando se rompe el orden constitucional, ahí ya deja de ser presidente y es dictador, pues. Ahí ya no tiene esas protecciones. Ya. Yo concuerdo con usted en eso, pero iba como segundo punto. Además, los ministros son los asesores del presidente. Por eso, quienes deben pagar las consecuencias por este acto del presidente son los ministros. Y en efecto, la señora Betsy Chávez está bien, bien detenida. Pero los otros no. Entonces, falta Aníbal Torres. Obviamente, es el primero que debió estar ahí. ¿Qué hacía el señor Aníbal Torres ese día en Palacio de Gobierno? ¿Qué hacía? Claro. Entonces, parece que él... yo tengo una teoría que se está confirmando cada vez más, que él fue un topo que lo metieron ahí para hacer caer al presidente Castillo desde adentro. ¿Topo de quién? Topo de los grupos de poder, de la gente que no quería verlo allí. Acuérdense que el señor... ¿De los fujimoristas? Acuérdense que el señor Aníbal Torres intervino en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 95, nombrado con resolución suprema del señor Alberto Fujimori. ¿Usted cree que el señor Fujimori va a poner a una persona a intervenir en su nombre en la San Marcos, que es la decana de América, si no fuera una persona de confianza? Eso nosotros hasta la sociedad le decíamos al presidente Castillo, pero él prácticamente estaba enamorado de dos personas. Este señor Aníbal Torres, que se hizo ver como una figura paterna, pero que en el fondo cumplió ese rol nefasto. Y que si no fuera por este señor, el presidente Castillo estuviera gobernando todavía. ¿Y usted por qué cree que no han logrado inhabilitar a una persona, y tomando sus calificativos, tan nefasta? Porque hay algunas personas que no despiertan, que todavía no ven el panorama completo y que creen que este señor realmente fue el amigo fiel que se hizo pasar para justamente hacerlo caer al presidente de adentro. ¿De su misma bancada hay gente que no despierta, que lo ha librado? Mire, nuestra bancada votó en conjunto, pero a gente que sí estuvo en nuestra bancada y del bloque magisterial, de los bicentenarios, de los parte de los caviares, de todo este grupo que no entiende el contexto político, que a este señor que nos llevó
Fíjese que justamente ¿Usted cree que Aníbal Torres envenenó a parte del pueblo cuando iba con estos discursos incendiarios al interior del país en los consejos de ministros descentralizados? Yo sí creo. Porque fíjese usted, cuando uno gana y asume un cargo, se convierte, en el caso del señor Castillo, en el presidente de todos los peruanos, inclusive los que no votaron por ti. Y yo cuando conversaba con él le decía, ese es tu reto, convencer al que no te apoyó en tu voto. Y nosotros también congresistas, no vamos a decir somos los congresistas de quienes nos eligieron nada más, o de quienes no, somos de toda la región o de todo el país. Eso el señor Aníbal Torres no lo dejaba entender al presidente Castillo. ¿Y ustedes se lo decían? Nosotros le decíamos muchas veces, yo mismo se lo he dicho muchas veces al presidente Castillo, el nefasto personaje, cuando yo salía a decir me mandó a amenazar con este señor, su hijo, que que le había todos sus temas, y inclusive muchos no entendieron, parte del gabinete tampoco, parte de mi bancada tampoco, y ahora me dan la razón, pero yo digo, ¿de qué? Muy tarde, ya, ¿de qué sirve, no? Si nosotros hubiéramos, yo ahora, como le digo cuando nos reunimos en la bancada, si hubiéramos hecho fuerza, le hubiéramos dicho al presidente, te apoyamos, pero si tú sacas de tu entorno a este nefasto personaje, al que se sumó Bexy Chávez, al que se sumó Bermejo, al que se sumó Roberto Sánchez, y justamente es por ellos que el presidente Castillo deja Perú libre, o sea, deja a su familia política y se va a gobernar con los amigos, entre comillas, que encontró por la calle. Si tú te vas de tu casa a la calle, ¿qué de bueno vas a encontrar? Todo Pero peligro. usted era muy cercano a Palacio de Gobierno, usted ha entrado varias veces a Palacio de Gobierno, a usted de alguna manera le daba consejo al presidente de la República de aquella época. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se rompió esa cercanía? No, nunca se rompió la cercanía hasta ¿Y por qué ahora. no le hacía caso? Es que el presidente estaba así, anoladado por estas personas. Y por eso no se fue de Perú Libre, justamente porque estas personas lo llevaron, se fue de la bancada, él no coordinaba. Mire, yo he trabajado en Palacio de Gobierno desde 2002, he sido mayordomo, he visto cómo gobiernan los presidentes. Con todo eso que yo le señalaba, pero claro, yo iba a visitarlo de vez en cuando y de ahí tenía que rezar al Congreso militar, pero estas personas estaban todo el día allí, entonces lo hacía cambiar de ideas, lo hacían cometer errores, lo hacían a estos consejos descentralizados que no llevaban obras y no llevaban discurso incendiario, cuando lo que nosotros queríamos, tú puedes mantener tu posición de izquierda, de tu posición, sin insultar, no necesito insultar, como yo le explico muchas veces a la población que me señala, pero congresista, usted en Congreso no lo veo que insulta, no lo veo. Yo estudiaba en San Marcos y sé lo que es protestar, sé lo que es tirar piedras, sé lo que es enfrentarte a la policía, pero es en las calles, pero en el Congreso, en el debate, Exitosa. en lo político hay argumentos, hay ideas, planteas tu posición como nosotros lo venimos haciendo como bancada ahora, pero con ideas, con argumentos. Eso es lo que este señor Aníbal Torres no lo dejaba entender. Por eso yo he sido un principal enemigo de ese señor, porque él justamente que alejaba todo lo que lo encaminamos al presidente para él llevarlo a donde lo llevaba ahorita, a eso. Y él ahora quiere ser candidato inclusive. O sea, se da cuenta la maldad de este señor cuando me dice usted qué documento firmó. Lo hizo firmar un documento donde el presidente Castillo señala que no hubo maltrato ni psicológico ni físico cuando lo detuvieron. ¿Usted cree que lo detengan con ametralladoras delante de su menor hija? ¿No es maltrato eso? Bueno, eso nunca nos vamos a poder poner de acuerdo porque no van a dejarse fugar a alguien que está cometiendo un delito. Pero ya hemos hablado muchas veces de eso, así no nos vamos a poner de acuerdo. Es un dictador, se está dando un golpe de Estado. ¿Y qué quiere? ¿Que le pongan una alfombra roja? Bueno, pero... Imposible, ¿no? Pero no tenía por qué firmar tampoco un documento donde le digan, ¿sabes?, que no hubo maltrato físico ni psicológico. Cuando ¿Dónde ya... es el maltrato físico? Es que esos documentos ha firmado el presidente Castillo con rúbricas del señor Aníbal Torres, que fungió de ser su abogado. Primero, concuerdo con usted que el presidente Castillo... Actuó mal. Actuó mal, por supuesto. Porque Entró en delito. delito no. Ahí sí no, porque ¿Pero golpe nunca de se Estado consumó. qué es? No, ahí no se consumó. Yo estoy de acuerdo en que él hizo mal, porque él viene a decir ahora, sus abogados, que más bien ahora lo hunden más. Pero bueno, él está encausado por romper el orden constitucional, Mire, y eso es un delito y eso lo determina el Ministerio Público, mire, ¿no? Aquí quiero que me un minuto. Y por eso tiene prisión preventiva.
Ya, mire. Bueno, pero no vamos a perder el tiempo No, pero en hay estas algo importante. discusiones, porque yo lo quiero para otra cosa que ahorita está candente porque si usted me dice que lo de Pedro Castillo no es delito, entonces menos será, medio minuto. Pero un ratito, usted se contradice, No, porque si no, usted me para dice nada, que para lo de nada. Pedro Castillo no es delito, entonces lo de el ex premier no es delito tampoco, entonces lo de Betsy Chávez no es delito tampoco. No, Entonces no. mejor vayamos a lo de que se ha visto en el Congreso de la República. Yo quiero saber, en primer lugar, qué es lo que usted piensa sobre esta reforma que se ha hecho en el Congreso de la República, que todavía yo sé que todavía faltan 2 votaciones, pero hay personas que alzan la bandera de que se está armando toda una avallazamiento, se quiere aplastar al sistema electoral, ¿no? Se permite el juicio político contra la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el representante del RENIEC. ¿Usted cree que esto es bueno, malo, está mal, está bien? ¿Usted? Mire, medio minuto, por favor. A ver, ya. Mire, ve. No necesariamente una infracción constitucional significa un delito. Así como hay en la parte administrativa, por ejemplo, un trabajador que llega tarde a su trabajo, por reiteradas veces hasta te pueden expulsar, pero no te van a meter a la cárcel por llegar tarde. Entonces, hay sanciones de acuerdo a la especialidad. Lo que cometió el presidente Castillo es una infracción constitucional, pero no necesariamente significa un delito. No sé si por eso, para no confundir a la población, porque creen que siempre una cosa significa la otra, una relación por con otra. Algo está con prisión preventiva. Sigamos entonces. Dígame, esta reforma constitucional, que todavía no es pues la reforma en sí, sino que se tiene que pasar todavía por el Pleno. Dígame, ¿esto es querer aplastar al sistema electoral? ¿Es una venganza del Congreso de la República? Mire, primero manifestarle que como bancada todavía no hemos tomado una posición respecto a este tema en el Pleno. Sí, en la comisión nuestros representantes de la bancada Perú Libre se abstuvieron porque creen que debe haberse un mejor debate para señalar en qué circunstancias puede hacerse un control o juicio político a estos altos funcionarios. Personalmente creo que nadie debe estar sin un control. Y dígame, estos altos funcionarios no pueden cometer faltas, no pueden cometer delitos, entonces ¿quién los controla? Parece que en esta parte de la Constitución debería tener control todo, así como tienen los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces supremos, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el BCR, la Superintendencia de Banca y Seguros, todos estos tienen un control. Y a ellos, ¿por qué no? Entonces no es un avasallamiento de querer, simplemente se los está incluyendo para que tengan un control. Porque ¿qué pasa si cometen delitos y faltas? ¿Nadie los puede juzgar? Entonces, esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Ahora, ¿pero nadie los juzga ahora por delitos de función o sí se les puede denunciar en el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio, es que son cosas diferentes. Pues, lo que decía hace un momento el presidente Castillo, ¿no? Infringir la Constitución no significa que necesariamente tiene que ser un delito que te lleve a la cárcel, porque los delitos que te llevan a la cárcel están establecidos en el Código Penal, que es materia penal, y las infracciones constitucionales están establecidas en la Constitución. Entonces, lo que los señores, si cometen un delito, si matan a una persona o cometen otro delito que es materia penal, pues irán a la cárcel, ¿no? Pero de función, por ejemplo, ahí está el vacío, ¿no? Y creo que por ese lado va la idea que yo personalmente apoyaría. Pero vamos a ver qué dice mi bancada y yo me someteré a lo que decía mayoritariamente mi bancada. Muy bien. Y también esto de volver a revivir el tema, nunca muerto, ¿no? Pero a Soto le ha dicho al procurador del Congreso de la República que vaya al TC para ver el tema de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ustedes creen que sí tienen que defender los fueros del Congreso de la República? Pero por supuesto. Yo le pregunto a usted trabaja en esta institución, en un medio de comunicación y le tiene cariño y respeto, ¿no defendería su institución? Nosotros como Congreso tenemos que defender nuestra institución, más allá de quién esté. Mire, un solo juez le ha enmendado la plana a 130
representantes de la población. Y no estoy hablando solamente de mi bancada que es de izquierda, sino donde la población ha elegido de todas las gamas políticas. Entonces nosotros creemos que es un exceso del Poder Judicial prácticamente que se vayan a legislar entonces los jueces y fiscales y que no haya Congreso. Claro, lo que estamos hablando, por si en nuestro público no nos entiende o no se acuerda, el Congreso de la República inhabilitó al tribuno Vázquez y a la señora Inés Tello, pero un juez dijo que se tenían que regresar a la Junta Nacional de Justicia. Ahora el presidente del Congreso ha dicho que lleven este proceso al Tribunal Constitucional. Por supuesto, porque creemos que es el tribunal quien tiene que zanjar, y en otras ocasiones, en temas similares, el tribunal ya le ha dado la razón al Congreso, porque es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso. O sea, así como los jueces siempre dicen que no necesitan, que nadie se interfiera en su trabajo, que son libres, autónomos, nosotros también. Esta decisión se tomó en mayoría del Congreso de la República, que representa a la población. El juez representará a su institución, pero nosotros representamos a toda la institución. Y nos parece muy mal que una sola persona esté por encima de la voluntad de 130 que representa a la población, donde, le vuelvo a repetir, no solamente ha estado gente de izquierda, sino gente de derecha, del centro, caviar, de toda índole, que finalmente fue lo que la gente eligió. ¿No le parece a usted que es cuestión simplemente de ver lo justo? Lo que yo he podido entender, el argumento de estos representantes de la Junta Nacional de Justicia es que se ha atentado contra un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, que por eso han interpuesto este recurso, que ha sido admitido por un juez. Mire, nosotros recibimos todos los días, por ejemplo, a maestros que cuando cumplen los 70 años, al día siguiente ya no lo dejan ingresar al trabajo. La Constitución, además, que es una ley que está por encima de otras, señala claramente que hay que tener 75 años como máximo, que hay que presentar informes al Congreso. Ellos no lo han hecho. Se ha ido una discusión, han hecho su defensa en el Congreso, y finalmente fue lo que decidió la mayoría, acuérdese usted, porque también hubieron unos votos en contra, y finalmente hay que respetar lo que decía el Congreso. Es igual que una ley, se puede aprobar por un solo voto, pero finalmente se hace ley y tiene que cumplirse para todos los peruanos. Entonces, por eso digo, entonces, ¿para qué existe Congreso si un solo juez, si un fiscal quiere encausar a los congresistas por el sentido de nuestro voto? Yo he defendido, por ejemplo, las vacancias que le presentaban al presidente Castillo en sus primeros meses. Pero no por eso voy a decir que metan preso a los colegas de las otras bancadas que votaron a favor de esa vacancia, porque finalmente es su decisión, es su sentir político, y finalmente nuestro voto no está sujeto a mandato imperativo. Entonces, por eso parece que aquí, mientras ellos nos piden que respetemos su fuero, ellos están invadiendo nuestro fuero. Por eso creo que es necesario que finalmente el Tribunal Constitucional, como un ente particular, derima sobre este tema, y creo que es lo justo. Y una última pregunta para saber cuál es su opinión propia, más allá de la bancada, ¿no? ¿Usted cree que sí es momento, porque ya corrió la vacancia, es momento de vacar a Dina Boluarte por los Rolex? Mire, nosotros hemos presentado la segunda vacancia promovida por Perú Libre, que demuestra que este gobierno no es de Perú Libre, que este gobierno es más bien de las bancadas que tienen su correlato en la escena política, que perdieron las elecciones en el 2021. Creemos que la señora se apartó de lo que la población eligió en el 2021, una propuesta de izquierda, y ella está gobernándonos con la ultraderecha. Lo que hizo el presidente Castillo, nosotros que lo hemos cuestionado, simplemente no aplicó el programa de izquierda, pero tampoco se fue para la ultraderecha. Pero la señora ya se fue para ultraderecha, ¿no? Creemos que es una traición al voto popular, y por eso creemos que no debe seguir en el cargo. Además de las muertes que hubieron en el sur, de los roles y otros cuestionamientos, que creo que nosotros recogiendo el clamor de la gente que dice yo voté por un programa de izquierda y lo que están haciendo es un programa de derecha. Y además de ello, las muertes, los roles y todo lo demás, nosotros por eso impulsamos como bancada de Perú Libre, pero lamentablemente las bancadas de la derecha, la ultraderecha, los caviares defienden a la señora Boluarte, pero también lo respetamos, porque justamente claro, yo le decía, los votos ¿no? son los votos. Por eso. Los votos son los votos. Muy bien, entonces con esa reflexión me quedo, y a ver cómo se soluciona el tema
de el prestigio del Congreso de la República con los mochasueldos, con los niños, con todo lo que usted sabe. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir nuevamente? Muchísimas gracias, Américo Gonza, congresista de Perú Libre, y muchas gracias por estar aquí.